y todas, un gusto esta mañana saludarles en este hermoso tiempo preparatorio para la Natividad. Es un tiempo propicio para que eh, también podamos conversar sobre un tema que ha sido eje dentro del plan de trabajo del Grupo Especializado de Justicia Abierta del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Hoy vamos a conversar sobre derecho comparado y sobre protección de datos personales y acceso a la información pública. Y para este conversatorio, pues hemos invitado a, a tres personas que de distintos países nos van a dar una visión sobre protección de datos y acceso a la información pública, y tres personas especialistas, eh, don Bernabel Moritese Fabián, Moricete Fabián, que es un muy buen amigo de República Dominicana, a quien conocemos desde hace muchos años, quien hace parte de nuestro Consejo Judicial y quien ha trabajado también desde hace muchos años en el Poder Judicial de República Dominicana estos temas, ¿verdad? Y el tema de la justicia abierta. Don Andrés Mojica García de Paredes, también le saludamos y esperamos con ansias el poder conocer la perspectiva de su país. Y una queridísima colega, una muy connotada colega costarricense, a quien conocemos por su trabajo desde el tema de la protección de datos, doña Patricia Bonilla Rodríguez. Yo sé que la experiencia de este día, para quienes nos hemos integrado esta mañana para conversar sobre este tema, va a ser de muy rica información, de muy rico intercambio de buenas prácticas y del trabajo que desde cada uno de los países pues se viene haciendo. Entonces, no quiero atrasar el inicio de este conversatorio. Éxitos para quienes nos van a compartir la información y éxitos para todos los que estamos compartiendo esta mañana. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, don Gerardo. Yo me uno a sus palabras en el sentido de saludar, pues muy festivamente y espiritualmente también a toda la comunidad que se nos une hoy. Esta es una hermosísima comunidad de Centroamérica y el Caribe, y pues siempre nos complace mucho poder encontrarnos gracias al grupo de trabajo de justicia abierta del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, con ocasión de aprender, de compartir, de fortalecernos como instituciones de justicia gracias al aporte de las otras y los otros. Les voy a rogar que mantengamos los micrófonos cerrados mientras se desarrollan las presentaciones. Vamos también a tener, por supuesto, un espacio para su participación por escrito, pero también verbal, de manera que podamos pues interactuar con nuestros panelistas, que como bien decía don Gerardo Rubén, son de lujo. Antes de darle las palabras, quisiera pues hacer una muy breve reflexión sobre el tema de fondo que nos ocupa hoy, y es la falsa dicotomía que a veces pensamos que hay en materia de protección de datos personales. Por una parte, el derecho a la protección de los datos personales, a la intimidad, a los datos sensibles, a la información sensible, que es algo pues muy sagrado, y el acceso a la información pública. En algunos esquemas o desde algunos enfoques, a mi juicio, estrechos o interpretaciones sesgadas, pensamos que son dos derechos que se oponen. Sin embargo, es muy importante partir de la base de que sin el acceso a la información pública como derecho humano universal de primerísimo nivel, nuestras sociedades carecerían de fundamento democrático. Y es en este amplio margen, casi con muy pocas limitaciones, que debe tener el acceso a la información pública, porque por eso es pública, es que tenemos que tener sumos cuidados para proteger
aquellos datos, aquella información sensible que es del fuero interno de las personas y que merece un especial resguardo. Entonces, tenemos que el derecho a la información como a la protección de nuestros datos son caras de una misma moneda y no contraparte. Es un equilibrio que a veces es un poquito, a veces puede resultar un poco complejo, sin embargo es un equilibrio posible y muchas sociedades democráticas lo están haciendo y lo hacen, y es por eso que hoy pues celebramos poder en una sola conversación incluir las dos temáticas. Como les digo, a mi criterio de manera errónea, a veces se manejan por separado, pero sin embargo, pues necesitamos encontrar ese punto medio y poder darle un muy buen aire democrático a lo que es nuestra tutela individual, como también el derecho humano y público de conocer la información que desde las instituciones generamos y en nuestro caso de las instituciones de justicia. Están pasando cosas muy interesantes en la región. Nos ha complacido este año profundamente el grandísimo avance de Panamá en esta materia, encabezado hoy en la persona de Andrés Mojica García de Paredes, nuestro socio, nuestro amigo, contraparte en materia de justicia abierta. Don Andrés seguro nos va a contar, pero yo les adelanto que Panamá creó una oficina especializada este año, una novedad de acceso a la información pública y de justicia abierta. Creo que con este título es la única que existe, hasta donde yo sé, por aquí en este barrio centroamericano y del Caribe. Y don Andrés es, por lo tanto, oficial de información, oficial de datos abiertos y oficial de protección de datos personales del órgano judicial. Así que él va a poder ilustrarnos lo que yo hice como un planteamiento general en esta integración de los derechos que hoy nos ocupan. He de decirles, y voy a hablar un poquito más de don Andrés, porque es la primera persona que tenemos en nuestro panel. Don Andrés cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, es un maestro en Derecho Mercantil, posgrado en Juzgamiento e Investigación en la Jurisdicción de Cuentas, tiene también diplomados en Medios Alternos de Resolución de Conflictos y Metodología de la Investigación Científica, entre otros logros académicos de don Andrés. Pero posee experiencia vasta, 34 años de trabajar en la Administración de Justicia de su país, ocupando inicialmente el cargo de secretario y alguacil ejecutor de un juzgado de circuito civil y ejerciendo cargos de judicatura en diversas ocasiones y materias. Yo voy a proceder de esta manera. Voy a primero darle la palabra a don Andrés. Don Andrés nos va a hacer una exposición del desarrollo actual de Panamá en este caso. Y pues no dejo, don Andrés, también de agradecerle la iniciativa suya y junto con República Dominicana de llevar adelante este conversatorio que es simplemente gracias a ustedes que lo tenemos hoy día. Bienvenido, don Andrés, y muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Agradecemos en primer término a todas y todas aquellas personas que han tenido a bien responder al llamado para participar de este conversatorio, que por demás va a ser muy interesante, como usted me lo ha explicado, organizado por el Grupo Especializado de Trabajo de Justicia Abierta del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. En este ejercicio de derecho comparado que vamos a realizar, evidentemente a manos por parte de Panamá, humildemente el suscrito, pero en presencia de Bernabé Morissette Fabián y doña Patricia Bonilla Rodríguez, a quien le expresamos nuestros más cordiales saludos. No cabe duda que el tema que nos ocupa es atemporal, siempre de vanguardia, toda vez que estamos, como bien se ha explicado, ante y frente a derechos humanos en manos de terceros. No pretendemos agotar el tema con nuestra intervención, pero sí despertar el interés por ahondar en la normativa existente sobre el particular en tierras ismeñas. Sin más, iniciamos un recorrido por la legislación panameña, para lo cual nos guiaremos con una presentación que agradecemos que sea publicada en las bases de datos respectivos, solamente con el ánimo no solo de ser vista, sino particularmente robustecida. Sin más, agradecemos proyectar la presentación tal como se tiene actualmente, que les prometo será concisa y precisa sin menoscabar su función didáctica. Podemos pasar la página. No cabe duda, y creo que es de conocimiento de todos, que
el tema de transparencia. El tema es un pilar fundacional de la justicia abierta, por tanto, es el escenario que va a estar presente en nuestra intervención como en los demás, no solamente el tema de acceso a la información pública, de la apertura de datos, sino también todo lo referente a la protección de datos personales. Gracias. Puede pasar. Como es común en todos los países, Panamá no escapa de ello, se cuenta con 3 tipos de comunicaciones muy particulares, muy definidas. En el caso particular, información de acceso público libre o de interés colectivo, la información confidencial, íntima o sensible y la información restringida. Con relación al primer punto, cabe destacar que la información que todas las instituciones del Estado, al margen que sea del órgano ejecutivo, judicial o legislativo, tiene el deber de presentar a la comunidad en general haciendo o dando cuenta de su gestión pública. Por su parte, la información confidencial, íntima o sensible es la referente a los datos personales, referente a la vida íntima de las personas, y la información restringida, que si bien es una información de carácter público, por su contenido, por sus características, debe dárselo un tratamiento especial. El ejemplo más común es aquel que contiene la información sobre la seguridad estatal o la seguridad de las máximas autoridades institucionales, que a pesar de que sea una información pública, evidentemente tiene que tener un tratamiento muy particular. Podemos avanzar. En la República de Panamá, a razón del acto legislativo número 1 del 2004, se elevó a rango constitucional en nuestra Constitución de 1972 ambos derechos, el derecho a acceder a la información pública y el derecho a acceder a la información privada, y a practicar sobre esa información por parte de sus titulares los conocidos derechos ARP. Así que a nivel de la República de Panamá, ambos derechos tienen un rango constitucional. Podemos seguir. Panamá, como en la mayoría de los países, cuenta con una gran cantidad de leyes, reglamentaciones que regulan el tema. Lo veremos un poquito más adelante, solamente las vamos a listar porque no nos ceñimos solo a la normativa nacional, sino todas aquellas contenidos en convenios y tratados internacionales. Pero en concreto, tenemos la Ley 6 del 2002, de ella ya hace 12 años de haber entrado en vigencia, y regula desde esa época la acción de habeas data y sobre todo el tema de transparencia en la gestión pública. Posteriormente nace y surge la Ley 33 de 2013, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley 81 sobre protección de datos personales, que es nuestra legislación más reciente, el Decreto Ejecutivo 285, que reglamenta esta Ley 81 sobre protección de datos, y el Decreto Ejecutivo 511, que hace referencia en el año 2017 a todo el tema de transparencia de datos abiertos de gobierno. Podemos seguir, gracias. En particular, la Ley 6, que es nuestra ley marco, si se quiere, en cuanto al tema de acceso a la información pública, y podemos apreciar que ya desde el año 2002, a pesar que en el año 2004 es que se eleva a rango constitucional, en nuestro país se tenía ya regulada la obligación de transparentar toda la actividad referente a la gestión pública, insisto, indistintamente de dónde provenga la información, del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional o del Judicial. Podemos seguir. Todo ello respondiendo, y es por lógica pura, al principio de publicidad. Toda la información que emana de la administración pública es de carácter pública, por lo cual el Estado deberá garantizar su organización interna, que sistematice la información para brindar acceso a los ciudadanos y también para su divulgación a través de los distintos medios de comunicación social. Es importante destacar que en todas las instituciones del Estado existe la obligación de mantener un apartado concreto en sus páginas web, igual que hacer esa misma divulgación a través de las redes sociales, sobre el tema de transparencia. En el caso particular de Panamá, tenemos, aparte del apartado de la institución propiamente tal, también un apartado que desarrolla la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en donde usted podrá apreciar toda esta información, pero en un solo lugar de todas las instituciones. Podemos seguir.
Dentro de los puntos más importantes que, y diríamos nosotros que los mínimos que se debe transparentar, que es una obligación, y mantenerlo mensualmente bajo la plataforma del ANTAI, repito, y de las propias instituciones del Estado, es el reglamento interno actualizado de la institución, las políticas generales de la institución que forman parte de su plan estratégico, la descripción de la estructura organizativa de la institución, el funcionamiento de la institución, la estructura de ejecución presupuestaria, las estadísticas y cualquier otra información relativa al presupuesto institucional. De igual forma, el programa desarrollado por la institución, en particular las cosas relativas a las contrataciones de personal, designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viaje, emolumentos, etc. Todo aquello que se vaya generando a razón de ese mandato sagrado que le dan a ciertos funcionarios para que administren el Estado, debe ser transparentado de manera fehaciente, constante, mensual, y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la ANTAI, en nuestro país, es la que va a estar fiscalizando que esa situación se realice, inclusive califican a las instituciones que a bien lo tengan a hacer o las que evidentemente no lo hagan con las sanciones correspondientes. Podemos seguir. La ley 33, y creo que era necesario que se creara una institución que fiscalizara y reglamentara no solamente los temas referentes al acceso a la información pública, a los datos abiertos, a la protección de datos personales, sino también referente al tema de la transparencia. Por eso entonces nace la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Podemos seguir. Esta autoridad velará por el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá sobre el derecho de petición. Y mire que parece interesante aprovechar el escenario porque en algunos momentos se puede confundir un poco entre lo que es el derecho de petición que tienen todos los ciudadanos con el derecho al acceso a la información pública. La Corte Suprema de la República de Panamá en reiteradas ocasiones ha hecho marcada diferencia, porque evidentemente el acceso o la solicitud de petición o el derecho de petición que tienen todos los habitantes del país es mucho más amplia. El otro, el de acceso a la información pública, pues radica en aquella información que es de interés colectivo, que guarda relación con la gestión pública y que evidentemente no tienen legislación que pueda restringir su acceso. Podemos seguir. Bien dice la norma regulatoria que le compete al ANTAI fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la ley de transparencia, pero también el código de ética, el tema de gobiernos abiertos, como dijimos hace un instante, que es todo el tema de datos abiertos, el acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención previstas en convenciones, tratados, programas y convenciones internacionales. Podemos seguir. La ley 81 y podemos seguir la portada, es una ley de protección de datos personales y cabe destacar acá lo siguiente. Si bien es una ley 2019, perdón, entró a regir en el 2021, si bien es una ley reciente, ya en el año 2002 se venía regulando la protección de datos personales. No obstante, estábamos en la República de Panamá un poquito a destiempo en promulgar una ley particular. No obstante, tuvo la ventaja de recoger aquellas buenas prácticas de otros países que ya tenían desarrollado esta normativa. Y evidentemente va a desarrollar con mayor detenimiento todo lo referente a los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan no solamente la protección de datos personales, sino el vaciado o la anonimización de los datos y sobre todo el tema del control de esa información confidencial en bases de datos en manos del Estado o en manos de empresas privadas. Gracias. Puede pasar. La misma ley hace referencia, y que ya es una terminología universal sobre lo que debe entenderse por datos confidenciales, datos personal, datos sensibles, y no es más sin restringir aquellos datos referentes a el origen racial, étnico, creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, datos relativos a la salud, a la vida, a la preferencia o orientación sexual,
datos genéticos, datos biométricos, entre otros, todos ellos y sobre todo aquellos también datos que puedan generar algún tipo de discriminación o conlleven algún riesgo grave para su titular, evidentemente están protegidos por la Ley 81 del 2019 y su función es controlar sobre todo el tema de ciberseguridad, porque es sumamente importante que por mucho cuidado que podamos tener nosotros con esos convenios de confidencialidad que firmemos los funcionarios judiciales, por el manejo de la información que día a día nos compete, porque en todas las jurisdicciones se va a manejar datos referentes a la familia, datos referentes a los menores, datos referentes a víctimas de miles de tipos penales, con el ánimo de no ir revictimizando constantemente o por siempre. Evidentemente hay que hacerle un vaciado de datos personales, una anonimización para proteger su identidad y sobre todo no solamente inicializando sus nombres, sino todo anonimizando todos aquellos aspectos de información que dentro de ese conglomerado de datos pueda hacerla identificable. Podemos seguir. En particular, la Ley 6 del 2002 sobre protección de datos personales, que también regula el tema del acceso a la información pública y que también desarrolla el tema del habeas data, establece normativas muy particular, y no es la única norma referente a ello, sobre los expedientes judiciales. Y el artículo 15 de la misma indica que los expedientes administrativos de carácter reservado, tales como los que tienen relación con cuentas bancarias, información sobre investigaciones, reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales, menores de edad, los judiciales, Ministerios Públicos se regirán por las normas de acceso a información contenida en el Código Judicial. Cabe destacar algo muy importante y que se tocó al inicio, que a veces pareciese confundirse ese sagrado derecho a estar informado, ese derecho a acceder a información pública que por hecho de ser un servidor público o no, o porque se encuentra en una base de datos a razón de una gestión pública, datos sensibles o confidenciales, se tiene derecho por parte de los ciudadanos a acceder a ellos sin mayor reparo. Y evidentemente la legislación ha procurado en nuestro país, que no es diferente a las restantes, proteger estos datos. Y sobre todo aquellos que se manejen en expedientes judiciales, tomando en cuenta que si bien las audiencias son públicas, si bien la justicia es pública, evidentemente se va a encontrar con que la legislación se ha tomado la razón para regular el resguardo de los datos sensibles y confidenciales. Podemos seguir. En la ANTAI existe el Consejo de Protección de Datos Personales. No solamente es una legislación abierta, sin mayor reglamentación o regulación o fiscalización. El ánimo de la normativa fue generando políticas públicas cada día más finas para la protección de los datos personales, sin que ello atente, evidentemente, como se explicó, con ese derecho sagrado de acceder a la información de la gestión pública de nuestras entidades gubernamentales. Así que se conforma este Consejo de Protección de Datos Personales, que está compuesto por instituciones del Estado y de la sociedad civil organizada de igual forma. Gracias, podemos seguir. La ANTAI, con el ánimo de que se conozca con un lenguaje amigable todo lo referente a la protección de datos personales, no solamente para las áreas de las personas con discapacidad o de las personas que han sido víctimas de violencia doméstica o de los niños o de la familia, ha emitido y sigue emitiendo y promulgando, y las tiene claramente ubicadas en su plataforma informática, unos fascículos que ayudan no solamente a los funcionarios y a los ciudadanos a conocer sobre el tema. Todo el tema de acceso a la información pública, todo el tema de protección de datos personales, no sé, y posiblemente sí se dé en otros países, pero cuando hay esta rotación de personal a razón de los cambios de gobierno, pareciera que comenzáramos un poco de cero. Y como es que hay que volver a aprender y hay que volver a proteger, porque lo que se ha aprendido en un periodo, por lo menos acá de 5 años, suele pasar en algunas ocasiones, que el personal que se designa para estos puestos evidentemente no tienen el manejo. Y cuando digo puestos me refiero a todas las instituciones del Estado, que no solamente deben divulgar información de acceso público de interés colectivo, sino también proteger la información confidencial que en esta se encuentre. Así que la ANTAI mantiene estas publicaciones
que son de acceso libre, obviamente, y que evidentemente forman parte de esa labor que hace el Estado panameño para mantenerlos informados a todos. Puede pasar. Puede ser que haya llegado también un poquito tarde a Panamá, pero con muy robustecido el tema de los datos personales o de información, perdón, el tema de la información pública en datos abiertos. Siempre ha sido la preocupación que evidentemente uno publicita información de acceso público de interés colectivo sin hacer el debido ejercicio con el beneficiario final, a fin de preguntarle al beneficiario final esa información. Uno, si la información que está siendo publicada, a pesar de que es la que contiene en el caso nuestro la ley 6, es de su interés, o está incompleta, o realmente le gustaría tener mayor detalle sobre ciertos puntos. Yo creo que esa retroalimentación también que debe darse con el beneficiario final de la estadística, de la data, evidentemente tiene mucho que ver con el tema también de datos abiertos. Porque si la información que estamos obligados a publicitar la seguimos haciendo solamente en formato PDF, estamos limitando el acceso a esa información de manera, diríamos, directa o indirecta, porque evidentemente el PDF forma parte de un software que tiene un precio y ya entonces limitaría a aquellas personas que tengan que acceder a esos software, poder acceder a la información. Así que hay una cantidad enorme de formatos informáticos o telemáticos que facilitan y de libre acceso que facilitan evidentemente contar con estos datos abiertos y poder generar nuevos documentos de interés, porque de eso se trata la información que se genera del Estado, no solamente para que la propia institución desarrolle políticas públicas, sino para el investigador, para el académico, para el ciudadano en general, puedan generar y puedan producir nuevos documentos de valor. Podemos pasar. Por tanto, esos datos abiertos no es más, de igual forma que toda aquella información, y ya lo hemos dicho, que debe ser transparentada en todas las instituciones del Estado, pero bajo formatos, y mientras más formatos, más calificación de cumplir con los datos abiertos de gobierno se va a tener. Insisto que solamente con el propósito de que esa información vaya dirigida a cualquiera persona sin necesidad de incurrir en un costo para poder generar su lectura de manera fácil. Podemos seguir. Podemos seguir igual. Esta información, y lo veremos en la filmina posterior, tiene que tener ciertas características, y eso también es muy importante. No es el simple hecho de cumplir con la publicidad de la gestión pública, sino que el contenido de esa información realmente sean datos, puede seguir la filmina, sean datos que realmente contengan información que esté al día. Lo podemos ver en la filmina que sigue, que sea accesible, que evidentemente no tenga limitación alguna, que sean integrales, que sean originales, que provengan de la fuente madre de esa información, que sean primarios, que sean legibles por computadora, que sean de libre uso, en general que esa información, y eso es muy importante, no es el simple hecho de cumplir con publicitar la información atendiendo a las exigencias que establece la legislación, sino que esa información que se publicite sea la información que requiere la ciudadanía, haciéndole tratamiento de protección de datos personales sin lugar a dudas, pero respondiendo a la razón última de publicitar y de transparentar, que esa información sea realmente fehaciente, actualizada, mensual, y que no solamente se limite a la información que legalmente se nos obliga, sino toda aquella información que considera la institución debe ser de conocimiento de la población. Podemos seguir. Igualmente, la ANTAI establece una plataforma que tiene el Estado panameño, que es la plataforma de datos abiertos de gobierno, donde aparte de las instituciones tenemos también la obligación de publicitar toda esta información. Aquí hay un punto interesante. Por regla general, uno tiene que acceder a la plataforma de instituciones en particular para ver lo que en esa institución se está transparentando. En Panamá, y es muy probable que en la mayoría de los países existen plataformas alternas en donde se conjugan a todas las instituciones a fin de que también el trabajo
o el acceso a esa información sea global, sea general en un solo intento. Podemos seguir. Y vamos este pantallazo de legislación que está ahí, evidentemente responde un poco al principio de convencionalidad, porque si tenemos que definir legislaciones con relación a la protección de datos personales, con relación a los datos abiertos, con relación al acceso a la información, a la transparencia, vamos a encontrar múltiples convenios y tratados internacionales que en el caso de Panamá está totalmente aprobado, son leyes de la República, así que por falta de legislación no va a ser el problema. Lo que tenemos que ir generando la cultura, y bien importante también que la cultura de protección de datos personales comienza con la propia comunidad, ¿no? Tener esa cultura, nosotros somos nuestro primer cerco de protección a esa información. Pero cuando está en bases de datos del Estado, el Estado tiene no solamente la obligación de protegerlo, sino de también generar toda una protección o ciberseguridad, porque flaco favor le haríamos a que tengamos toda una estructura de protección de datos personales si la misma puede ser accedida por cualquier extraño o cualquier hacker. Podemos seguir. Podemos seguir. Y por respeto al tiempo concedido, evidentemente, y volviendo al origen del análisis de esta humilde intervención, tenemos que saber conjugar de manera muy armónica, como lo explicaba, de manera colaborativa, equilibrada. Hay espacio para que tanto el derecho a estar informados, porque es obvio que todos tenemos derecho a estar informados, no solamente lo que pasa en nuestro entorno inmediato, sino a distancia para poder entonces tomar decisiones. De igual forma, derecho a acceder a la información pública es vitalísimo a cualquier país democrático donde yo necesito saber cómo están gestionando el dinero que he colocado para que un grupo más reducido lo administre en beneficio de la función pública que cada uno de ellos está llamados a responder para solucionar problemas de la población. Igual que la publicidad del proceso, todo lo que dentro de los ámbitos judiciales tenemos que garantizar el principio de publicidad, el principio de acceso a la información, pero protegiendo desde lo más íntimo de un juzgado hasta la publicación de registros judiciales o de sentencia de todos esos datos, el derecho de petición, que sin lugar a dudas es mucho más amplio, y la protección de datos personales. Podemos seguir. Cabe destacar que el tema tanto de justicia abierta como de protección de datos personales, como datos abiertos, como lo mismo de acceso a la información pública, no deje de ser simple y llanamente un tema de moda o pasajero. El órgano judicial, bien se explicaba al inicio, creó hace 7 meses una oficina permanente que forma parte de la estructura del órgano judicial, que se llama Oficina de Acceso a la Información Pública y de Justicia Abierta. Es una función permanente la que tenemos en esta oficina de procurar cubrir con todos los lineamientos respecto a estos temas, y además creó el Comité de Datos Personales del órgano judicial. Evidentemente, como lo dijimos al principio, no pretendemos agotar el tema en esta oportunidad, pero sí que se genere el interés por ahondar. Toda la información y toda la legislación que hemos hecho referencia se encuentra colgada en el Centro de Documentación Judicial del órgano judicial de la República de Panamá. Igual le invitamos a compartir con nosotras esta y cualquier otra experiencia. Muchísimas gracias y quedo a disposición de sus preguntas cuando sea el escenario. Muy amable, muchas gracias, don Andrés, por su sintética pero profunda y obviamente muy bien documentada presentación. Creo que nos da un marco muy amplio jurídico, también eh, funcional de esta interrelación entre derechos tan importantes y conceptos tan importantes en este ecosistema, se diría ahora, ¿verdad? Que es la vinculación entre datos abiertos, acceso a la información, derechos de petición, y usted nos ha ilustrado de manera excelente la parte conceptual como la parte jurídica. Le agradezco mucho. Creo que la experiencia de Panamá nos enriquece a todos y a todas, y hablo por Costa Rica, donde muy recientemente se acaba de aprobar la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, una deuda que como país teníamos hace muchos años. He de confesarles que en cuanto foro internacional que uno asistía,
como representante de Costa Rica en materia de justicia abierta, se nos hacía casi que un reclamo, que daba mucha pena el tener que decir si todavía no tenemos una ley marco de acceso a la información pública, por diferentes razones de índole interna, pero que por fin hemos logrado tener y estamos pues estrenando con todos los desafíos que implica implementar una normativa tan amplia, pero he de decir también que tenemos pues una experiencia marcada por lo que han sido las resoluciones de la Sala Constitucional, que han sido nuestro marco y lineamiento principal con con un alto nivel de estándares en materia de acceso a la información pública, pero ya hoy normativizados de manera pues pragmática en una ley. Y de allí pues quisiera dar paso con esta breve comunicación, digamos, a la presentación de nuestra colega y muy querida también, estimable amiga, doña Patricia Bonilla Rodríguez, quien le ha correspondido realizar una labor muy delicada en los temas de protección de datos personales por parte del Poder Judicial. Y creo que inevitablemente, y por dicha doña Patricia, también estará vinculada en el desafío que como institución tenemos de generar el marco interno para una correcta aplicación de nuestra nueva legislación en acceso a la información pública. Doña Patricia es máster en Derecho, licenciada en Derecho, perdón, máster en Administración de Recursos Informáticos e ingeniera de sistemas. Durante 25 años ha laborado en el Poder Judicial de Costa Rica, iniciando sus funciones como profesional en informática de la Dirección de Tecnología. Posteriormente trabajó como profesional especialista en proyectos relacionados con tecnología y justicia. Fue profesional en Derecho de la Sala de Casación Penal y de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente es jefa del Centro Electrónico de Información Jurisprudencial e integrante de la Comisión de Protección de Datos del Poder Judicial. Ha tenido una participación en materia de protección de datos a nivel institucional, tanto en la redacción de los reglamentos de protección de datos, protocolo y procedimientos, así como la generación de diversas iniciativas relacionadas con la materia. Doña Patricia, muchas gracias por aceptar la invitación y le cedo la palabra para que usted nos comparta la parte, cómo estas buenas prácticas que ustedes se han desarrollado en el Poder Judicial en materia de protección, pues nos hacen sentir que tenemos un avance y una plataforma muy sólida en todos los temas de anonimización, protección de datos jurisdiccionales, protección de datos administrativos y la forma en que se ha venido realizando ese trabajo. Muchas gracias, doña Patricia, y muy bienvenida. Gracias, buenos días, doña Sarita. Un gusto saludarla a usted y a las demás personas que nos acompañan esta mañana. De antemano me disculpo por si me da un ataque de tos, pero tengo un problema de garganta, pero trataré de que no sea así. Agradecerles inicialmente la invitación que se nos cursa al Poder Judicial de Costa Rica de poder compartir la experiencia que tenemos en materia de protección de datos. Me voy a permitir compartir con ustedes una presentación que le agradecería a doña Sara. Si me indica si están siendo visualizada, vamos a ver. Sí, ya viene, ya llegó. Como presentación se ve. Ok. Sí, correcto. Ok, listo. Les decía que el Poder Judicial de Costa Rica se nos ha invitado para comentar un poco la experiencia nuestra en materia de protección de datos, que ya está, son derechos que están a nivel constitucional en el artículo 24 y en el artículo 30 de nuestra Constitución Política. Se tutelan ambos derechos que, como bien lo decía doña Sara al inicio de esta presentación, son derechos que son complementarios entre sí, no son derechos que sean diferentes, sino son derechos que se complementan entre sí y han tenido un rango constitucional en nuestra legislación. También en temas normativos, los poderes judiciales de la región en el año 2003, en una reunión que se hizo acá en Costa Rica, en nuestra provincia de Heredia, se firmó
una carta donde se trataron reglas mínimas para la difusión de la información judicial en Internet, que son mejor conocidas como las reglas de Heredia. Fue a partir de ese 2003, si bien es cierto, el Poder Judicial tenía información publicada en un sistema que se llamaba Sistema Costarricense de Información Jurídica desde el año 2000, fue leyendo las actas de Corte Plena de esa época, del 2003, existía en la Corte una preocupación, casualmente en ese balance que tenía que existir entre el acceso a la información pública con la protección de la información. Entonces se presenta el informe donde se presentan estas reglas que fueron firmadas por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay. Entonces, a partir de esas reglas, se empezó, las reglas decían en lo que era protección de datos, se tutelaba todo lo que era el derecho a la libertad sexual, los derechos de fueros de protección, digamos, de la intimidad y lo que era relativo al derecho de familia. Entonces, eso fueron la base que nos dieron a nosotros para poder empezar a proteger la información en los sistemas propios de publicación de sentencias. Posteriormente, en el 2011, entra en vigencia en Costa Rica la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de los datos personales, que vino a darnos la ruta a seguir en lo que era materia de protección de datos. El Poder Judicial en el 2014 aprueba el primer reglamento institucional de protección de datos que se tomaba como base la ley, y fue el primer reglamento y el primer protocolo o reglamento que se inscribió en la Agencia Nacional de Protección de Datos a nivel de instituciones del Estado. Hasta hace poco éramos la única institución que teníamos registrado dicho reglamento. Este reglamento nos empezó a dar la línea a nivel institucional, la base para empezar a proteger la información relativa a las sentencias judiciales que publicábamos en aquel entonces SIJ y luego en el sistema Nexus. Un hito importante, por eso me pareció necesario ponerlo acá, porque viene también a marcar un cambio. Si bien es cierto, en el 2012 la Corte Plena integró una comisión de protección de datos, que fueron las personas magistradas que elaboraron el proyecto que luego fue aprobado como reglamento institucional. Una vez cumplida esa meta, esa comisión se desintegró. Sin embargo, el tema de protección de datos a nivel país empieza a tomar nuevamente fuerza a eso por ahí del 2020, 2021, cuando se empiezan a presentar en la Asamblea Legislativa proyectos de ley que vengan a modificar la ley 8968. Entonces, y también a partir de la experiencia que en 10 años, casi 10 años teníamos a nivel institucional, fue que vimos la necesidad de empezar a retomar el tema de protección de datos, porque existían muchas dudas, muchas consultas que nadie podía en ese momento o evacuar. A veces se venía a mi oficina a consultarlo, pero nosotros no teníamos la competencia como para dar directrices. Entonces, el Consejo Superior crea como un grupo de trabajo, una comisión de trabajo, la Comisión de Protección de Datos, que entre sus funciones es ser un ente asesor de los órganos de decisión, como lo es Corte Plena y Consejo Superior, para temas relativos en esta materia. Fue en esa comisión donde nos dimos a la tarea de redactar un nuevo reglamento institucional de protección de datos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el reglamento inicial del 2011 estaba enfocado en lo que era resoluciones judiciales. Sin embargo, ya con la tecnología, pues se tenían diferentes otros sistemas de acceso público que tenían que ser también regulados. Se aprueba recientemente, ese reglamento se aprobó en el mes de julio de este año. Y como bien lo decía doña Sara ahora, recientemente en el mes de noviembre entra en vigencia la ley 10.554, denominada la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, que viene a hacer ese balance necesario entre la Ley de Protección de Datos y lo que es el acceso a la información, el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de la información. Entonces, digamos, a nivel normativo, esto es, digamos,
o los pasos de que ha tenido el Poder Judicial año a año, el camino que hemos ido recorriendo en esta materia. Ahora bien, aquí hay un tema importante que ahora lo decía doña Sara, que me corresponde hablarles, y es sobre la forma en que se aplica la protección de datos. En Costa Rica, como le digo, en el Poder Judicial avanzamos a partir del año 2000. Desconozco cuáles eran los criterios de despersonalización en el año 2000, pero a partir del 2003, con las reglas de Heredia, pues en las resoluciones que se publicaban eran relacionadas con menores, relacionadas con personas ofendidas en temas sexuales, aquellos que eran cubiertos por la ley de penalización de violencia contra las mujeres, y la forma en que se ocultaba la información eran con X o con iniciales. No había un estándar de cómo hacer esa protección. Sin embargo, con la entrada en vigencia del primer reglamento institucional, eso cambia. Entonces ya los criterios se amplían. Entonces ya dejamos de poner X e iniciales y empezamos a trabajar con lo que era etiquetas. Recuerdo que en aquel entonces hicimos un estudio de qué era lo prudente. Con las X no veíamos que fuera, digamos, propio utilizarlas, porque XX hizo tal XX, entonces no podía darse una trazabilidad de quién se estaba hablando en las resoluciones. En las iniciales, depende del tipo persona, podría ser fácil no, pero podría ser identificable. Entonces fue en eso que decidimos utilizar lo que eran las etiquetas. Para los nombres le ponemos, sustituimos el nombre de la persona con la etiqueta que dice nombre con un consecutivo, 01, nombre 02, nombre 03. Para cada persona que se mencione en la resolución y que sea objeto de protección, se le asigna ese número. Entonces, por ejemplo, Patricia Bonilla, si es despersonalizada o anonimizada en la resolución, mi nombre, sea que me llame, se me indique Patricia Bonilla, la señora Bonilla Rodríguez, doña Patricia, en toda la resolución, si me etiqueta la nombre 01, pues se va a sustituir con nombre 01 en todo el documento. Entonces, esa fue la forma que trabajamos al día de hoy el proceso de anonimización. Y un tema que importante fue que se ampliaron también los criterios de qué información debía protegerse. Como bien lo decía el señor que me antecedió, tenemos diferentes tipos de datos, los datos sensibles y los datos de acceso restringido. Entonces, en este caso vemos que también los teléfonos privados, de acuerdo con la ley, las direcciones domiciliarias, las fotografías, otros de igual naturaleza que nosotros interpretamos, los correos electrónicos privados, todo eso también se protege al día de hoy, y más los que ya veníamos trayendo desde el 2003. Se evolucionó. Este tema de los criterios es algo que es constante, evoluciona constantemente, porque ya van entrando otros criterios, por ejemplo, las personas en condiciones de vulnerabilidad, personas indígenas, personas en condición de refugiada, y todo esto ha ido evolucionando mucho también con la línea que nos marca la Sala Constitucional en las resoluciones que ellos emiten, porque, por ejemplo, anteriormente en materia penal no se despersonalizaban las personas imputadas en los procesos penales, pero a partir de una resolución de la Sala Constitucional donde se dice que ya en los sistemas, digamos, no son, hay que dividir lo que son un sistema de antecedente penal con un sistema de jurisprudencia. Entonces, ya nos decidimos a partir de ese criterio, a partir de esa resolución de la Sala Constitucional, que la información de los imputados en materia penal también debía despersonalizarse, porque a veces inicialmente pues se veía tal vez como una base de datos de antecedentes penales, y lo que es publicación de sentencia no lo es. Para eso existe el registro judicial en Costa Rica. Entonces, todos estos criterios al día de hoy, digamos que como pueden ver, después de pasado 24 años, que es lo que ya llevamos en este proceso de protección de información acá en el Poder Judicial de Costa Rica, nos hizo tener que implementar un sistema que lo venimos trabajando desde el 2022, pero se empieza a ejecutar en el 2024, en enero, febrero de este año,
nos llevó a implementar un sistema con uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tuvimos que tomar la decisión o bajábamos todas esas resoluciones porque tenían diferentes criterios. En algunas salían los nombres, pongo el caso de la materia penal, en algunas estaban los nombres incluso de las víctimas en los años 2000, 2003. A partir de ciertos años solo los imputados no se despersonalizaban y ahora, como les digo, los imputados sí. Entonces, al tener toda esa mezcla de criterios, nos vimos a la tarea de adquirir una licencia que usa inteligencia artificial y estamos en un proceso de protección de información, de toda esa información, llámese nombres, direcciones, teléfonos, relativo a las personas que se mencionan. Al final de cuentas, el objetivo, y ese es un tema que también en protección de datos, cuando tenemos bases de datos públicas, hay que tener muy claro el fin para el cual se está publicando o se está poniendo pública la información, ¿verdad? Entonces, si el fin, teniendo claro el fin, pues hay que adecuarse a ese fin para efectos de la publicación. En el caso de las resoluciones judiciales es para un fin académico, en un fin informativo, en un fin de investigación. Entonces, los nombres en este caso, pues no tienen, digamos, interés para fines de investigación. Sin embargo, en el nuevo reglamento, y me preocupa el tiempo que ahora que hablo mucho, en el nuevo reglamento que, doña Sarita, usted me dice cuando mi tiempo se vence, ¿verdad? Por cualquier cosa. En el mes de julio, como les digo, de este año se aprueba este nuevo reglamento que pueden escanearlo mediante ese código QR que les aparece ahí, o bien al final voy a dar mi correo electrónico para, si gustan, yo se los puedo enviar también por esa vía. Ese reglamento viene a regular todo esto que les estoy manifestando en el sentido de que las bases de datos públicas, en caso que si una persona requiere para un efecto propio de acceso a la información pública, él da la resolución completa con toda la información, no es que se niegue, pues existe la posibilidad, pero no se tiene público, digamos, en un sistema como Nexus, que es de acceso de millones de personas, sino que puede solicitarlo de manera individual. Entonces, este nuevo reglamento, como les digo, trata de abarcar diferentes situaciones. Se divide para aquellos casos donde está la información, digamos, bases de datos que son diferentes anexos, que es la de resoluciones, donde se dice que tiene que definirse el fin real para el cual se adquiere se está publicando esa información. Y este es un detalle importante. En esta era de informatización, en esta era que vivimos, la información es un activo importantísimo y muy deseable, sobre todo para el uso de inteligencia artificial. En el momento que se transfiera, se dé acceso a una base de datos, como en el caso de jurisprudencia, donde no está anonimizada toda la información, con herramientas de inteligencia artificial se pueden hacer estudios de que podrían vulnerar los derechos de las personas. Entonces, sí es muy importante, digamos, tener muy bien establecido el fin para el cual se está presentando la información. También en este nuevo reglamento se incluye la figura de lo que es el oficial de protección de datos en el Poder Judicial. En el caso nuestro, en este momento deseáramos estar al nivel que está Panamá ya, ¿verdad? Que ya tiene la oficina. Sin embargo, la Ley de Empleo Público y Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que entró en vigencia hace un par de años, limita la creación de estructuras a nivel institucional. Entonces, en este momento, la comisión, junto con la Dirección de Planificación, pues está haciendo el estudio a efectos de hacer la recomendación a Corte Plena de cómo implementar esta oficina. También vienen disposiciones importantes, por ejemplo, en este reglamento relacionada con también cómo la transferencia de datos entre instituciones, ¿verdad? Que debe darse de manera respetando los derechos a la privacidad, nunca limitándolos, pero sí respetando los derechos a la privacidad y a la información sensible de las personas.
También se crea un capítulo donde se le da la responsabilidad también a las personas usuarias con el manejo de la información que existe a nivel institucional. Entonces, y el uso que le dan a la información que se está poniendo a disposición en las bases de datos públicas. Les decía que además de este reglamento que les puedo compartir, ahí de la oficialía que se está en proceso de implementación, también se formalizó el procedimiento de solicitud de protección de datos, que si bien se viene haciendo desde el año 2011, a partir de este reglamento ya se formalizó como un procedimiento donde todas las oficinas trabajamos de manera igual, la forma de que la persona tiene derecho a pedir que se le haga una rectificación de sus datos, donde la ley nos da 5 días para dar respuesta a la solicitud de las personas usuarias. También se va a implementar un procedimiento de acceso a la información, el cual se está trabajando de previo y ahora más con la entrada de la ley, toma más fuerza este procedimiento de forma tal que si una persona o una institución o alguien nos solicita información relacionada con el Poder Judicial, todos sepamos cómo trabajar, buscar la información y cómo entregar esa información de manera que se respeten ambos derechos, como decíamos al inicio, tanto el derecho de acceso a la información como el derecho de protección de datos. Ya estamos trabajando para el 2025 los cursos de capacitación orientados al Poder Judicial y a las personas juzgadoras en materia de protección de datos. Son cursos tanto de gestión humana como con la escuela judicial. Se está trabajando para efecto que la persona juzgadora conozca cómo debe tratar los datos, porque a veces, pues, por ejemplo, en los edictos que se publican en el boletín judicial, se remite exceso de información que no suma al edicto. Si se está convocando, se está haciendo una notificación para que la persona se presente a una cita, a un proceso judicial, resulta a veces innecesario pues dar información sensible e incluso de menores de edad que podría pues vulnerar los derechos máximos de niños y niñas. Entonces, eso estamos trabajando para ya iniciar con ese proceso de capacitación. También, como lo decía doña Sara, con motivo de la ley que entró recientemente en vigencia, se conformó una comisión en la cual vamos a trabajar también todo lo relativo al acceso a la información para complementar y ¿cómo se llama? Trabajar ambos derechos. Y para el mes de enero, a través de doña Sara, les enviaremos la invitación por si ustedes están interesados e interesadas a una actividad que estaremos realizando el 29 de enero, donde presentaremos este reglamento de manera, digamos, más puntual con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos, donde a su vez estaremos haciendo público ¿verdad? Y compartiéndoles a ustedes un compendio de jurisprudencia que estamos realizando en este momento relacionado con protección de datos, todo lo que ha dicho la Sala Constitucional referente a este tema. Me disculpo por el tiempo que lo sobrepasé, el que se me dieron, pero muchísimas gracias. Cualquier pregunta para servirles. Bueno, no, más bien, muchas gracias a doña Patricia. Yo creo que su exposición siempre muy clara, muy práctica, que nos lleva de la mano sobre un camino que no es fácil, no es una línea recta, es un camino en el que hemos ido transitando, buscando las mejores herramientas y pues ahora nos complace mucho, doña Patricia, escuchar. Yo no sabía que ustedes ya están trabajando el tema de poder auxiliar algo tan complejo con inteligencia artificial. Vamos a pedirle después que podamos profundizar sobre ese tema y agradeceríamos muchísimo la invitación a la actividad de enero, de manera tal que la podamos presentar y ampliar esa invitación a la comunidad Get Justicia Abierta. Muchísimas gracias de verdad y ahora pues cualquier ya pregunta puntual la hacemos en la segunda ronda final de este evento. Le doy la palabra a nuestro colega, nuestro muy apreciado y respetado don Bernabel Morissette Fabián. Don Bernabel es juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.
es coordinadora junto a los tribunales del Departamento Judicial de La Vega en República Dominicana, docente de la Escuela Nacional de la Judicatura Dominicana, un integrante, un socio, un colega en todos los temas de justicia abierta de larga data, y también entiendo que le ha correspondido liderar en República Dominicana el tema judicialmente de protección de datos, y pues con don Bernabel hemos tenido una conversación desde inicios de año. En el mes de febrero de este año tuvimos un binacional, digamos, una conversación bilateral entre República Dominicana y Costa Rica, donde también participó doña Patricia. En pues, compartir experiencias y crecer juntos, que nos caracteriza en el GET de Justicia Abierta. Así que le doy la palabra a don Bernabel para que nos comente el estado actual de la situación en República Dominicana y pues los aportes que desde allá y las lecciones aprendidas podamos tener para los otros países. Muchas gracias y bienvenido, Bernabel. Muchas gracias, doña Sara. Encantadísimo de participar en este conversatorio y agradeciendo a don Andrés Mojica, que tuvo la iniciativa desde Panamá de organizar este encuentro que nos viene como anillo al dedo para la República Dominicana en este preciso instante. Y un fraternal saludo también a don Gerardo, que espero pronto podernos encontrar de nuevo en uno de los encuentros de Justicia Abierta. Voy a compartir una presentación para tratar de que el tiempo nos alcance y seguir la guía. Con el tema. Cuando digo que viene como anillo al dedo este encuentro, no sé, aún no me encarga esto, vamos a ver de nuevo, como anillo al dedo el tema, es porque en la República Dominicana, a raíz del lanzamiento de la política de protección de datos, se generó un importante, diríamos, una importante reacción por parte de la prensa en torno a la iniciativa que toma el Poder Judicial del lanzamiento de esta política. Bernabel, no sé si se ve la presentación. Sí, perdona, te iba a decir que la vemos, pero no en pantalla completa. Así que si pudieras, sí. Exactamente, ahí muchísimo mejor. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Sara. Pues bien, se produce una importante reacción por parte de la prensa en relación a esta situación de cómo ahora los datos se van a proteger en el marco del Poder Judicial y el tema de la libertad de prensa, que de hecho ha generado, digo que es importantísimo porque ha generado la apertura a un diálogo entre los medios de prensa y el Poder Judicial en relación a cómo administrar ese acceso a la información judicial. Sabemos que la información judicial, la información en los tribunales, es una fuente noticiosa del día a día para la prensa y en la que se interesan de manera importante con relación a la multiplicidad de casos judiciales que se pueden conocer, sobre todo los casos que tienen más poder mediático, como son los casos de corrupción administrativa. Pues bien, en ese marco le cuento un poco, sin entrar en los detalles tan importantes que nos dan don Andrés Mojica y que nos da doña Patricia, que nos señala el tema de que Costa Rica ya tiene 24 años transitando un camino en el que nosotros apenas estamos iniciando con el tema de la reglamentación en el Poder Judicial. La política de protección de datos del Poder Judicial de la República Dominicana está diseñada en un primer momento como una directriz interna para el Poder Judicial, en particular para el uso en las decisiones judiciales que están llamadas a ser publicadas por parte de la Suprema Corte de Justicia en el Boletín Judicial, y también para el acceso de terceros no interesados en el caso que puedan requerir de los tribunales por temas de investigación, por temas de indagatoria, por temas para escribir libros, no sé, ese tipo de actividad que generalmente se generan y que de algún modo el interés básico es el contenido de la decisión en cuanto a los criterios jurisprudenciales que puedan tener tanto la Suprema Corte de Justicia como los demás tribunales del Poder Judicial. Un tema en el que es el punto de escarceo un poco con la prensa, es el tema de la libertad de prensa, en el que la política del Poder Judicial
de la mano de las disposiciones constitucionales y de la mano de las disposiciones normativas, trata de no limitar en razón de que la libertad de prensa debe quedar garantizada en todo el momento, porque de esto se trata precisamente el esquema de justicia abierta, de garantizar la transparencia, de garantizar la trazabilidad de los datos, pero al mismo tiempo generar un marco de tratamiento que genere un escenario de protección de la intimidad, de la integridad de los datos, de buen nombre de las personas que por una razón u otra tienen que acceder a la justicia. De manera que en ese marco de discusión es que estamos en la República Dominicana de cómo armonizar libertad de prensa, acceso a la información pública y protección de la intimidad y protección de datos personales de los usuarios del sistema de justicia. Mencionaban hace rato el tema de las reglas de Heredia, que son un marco referencial en esta política de protección de datos de la República Dominicana para el Poder Judicial y que necesariamente debemos observar por la riqueza que contiene. Para este proceso de aprobación de una política de protección de datos en la República Dominicana, tuvimos el acompañamiento del Consejo del Poder Judicial de España, con una buena asesoría, una importante actividad de diálogo que ya mencionaba doña Sara, con Costa Rica, en cuanto a la experiencia que ya han ido acumulando, y con el Poder Judicial de Colombia también un acercamiento para ir mirando cómo estos distintos poderes judiciales han administrado su activismo en materia de protección de datos. ¿Y qué tenemos como normativa aplicable en la República Dominicana, ya que se trata de una conversación sobre derecho comparado? Tenemos un marco normativo con la Constitución Dominicana que en 2011 incluyó de manera importante el tratamiento de los datos personales en el marco del sistema de garantías, incluyendo el desarrollo de la figura del habeas data como mecanismo jurisdiccional para la protección de datos personales. Y en la Constitución se genera este marco normativo a partir de los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad de los datos personales. Un punto importante con relación a la administración de justicia es que la propia Constitución desarrolla un esquema de protección para los datos personales partiendo de las etapas del proceso. Por ejemplo, en el proceso penal, pues limita el acceso a la información o reglamenta el acceso a la información a nivel constitucional para que el acceso a los datos personales o a la información judicial se produzca ya cuando se ha generado la apertura a juicio, que es la etapa en la que ya termina esa investigación que puede estar sumida en algún elemento de reserva y que la Constitución ha querido reservar. El otro escenario importante es el de la libertad de expresión e información, que la Constitución, todas nuestras constituciones reglamentan. Y un párrafo muy particular que tiene la Constitución Dominicana, que comparte con otras constituciones del continente, es señalar que el disfrute de las libertades de información y libertad de expresión se ejerce respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y a la moral de las personas. Y enfocado con una especial atención en la infancia en cuanto a los datos que se deben reservar. Esto nos lleva a un amplio glosario normativo para el desarrollo de estas normativas constitucionales con una ley marco aprobada en el 2013, la 172.13, que tiene como escenario de protección los datos personales, una ley de libre acceso a la información, que es del año 2004, que también tiene un interesante escenario con relación a una interesante precisión con relación a los datos personales. Pues dice primero, y aquí el puntito de interés, que cuando dice la ley de libre acceso a la información en el artículo 18, que cuando se trate de datos personales, estos deben entregarse solo cuando haya constancia expresa, inequívoca, de que el afectado consiente a la entrega de dichos datos o cuando cuando una ley obliga a su publicación. Y aquí el punto de interés. Cuando las personas acceden a la justicia, deben dar los datos personales porque para el registro del expediente deben producirse. Allí no hay un escenario más que de obligación legal para que esos datos se registren. ¿Y qué cantidad de datos estamos registrando? Cualquier cantidad.
de interés para el caso o de interés pura y simplemente para la localización de la persona, sin que pueda mediar ese consentimiento. Entonces, ¿cómo armonizar este mandato de la Ley de Libre Acceso a la Información con esa obligación que se tiene en el marco del acceso a la justicia y de participación en un proceso judicial de que no media el consentimiento para entregar los datos personales? Entonces, ¿cómo administrar desde el Poder Judicial esa disyuntiva en torno a la publicidad de las decisiones judiciales y de otros documentos judiciales que por una razón u otra se hacen públicos? La Ley de Libre Expresión del Pensamiento, que es de 1962, la Ley 2591 de la Suprema Corte Orgánica de la Suprema Corte de Justicia. Pero también de interés la Ley de Procedimiento de Casación, que en su artículo 41 ha establecido unos parámetros de publicidad, primero de elaboración de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de casación, que establece unos límites en cuanto a la información que sobre las personas se va a consignar en la sentencia, señalando que no se va a colocar en esa sentencia ni la dirección ni otros datos personales, sino que se referirá a que esos datos están en el expediente. De manera que la información a partir de la ley de casación del artículo 41, la 223, también genera algún tipo de reserva. O la ley 339 del año 2022 sobre uso de medios digitales del Poder Judicial, que también invoca el esquema de protección de datos a la hora de almacenar, administrar y generar los productos judiciales, las decisiones judiciales, los documentos judiciales, con el mayor respeto de la protección de datos personales. Y una serie de leyes sectoriales que también apuntan a esta realidad, incluyendo la ley 423, orgánica sobre actos del Estado civil, que ahora incorpora en su glosario y en su dinámica todo el esquema de la biometría como elemento a tomar en cuenta a la hora de manejar la información personal de los ciudadanos y ciudadanas que son inscritos en los registros públicos. La ley, la política de protección de datos de la República Dominicana, para el Poder Judicial de la República Dominicana, obviamente está cimentada en estos principios constitucionales de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad del dato, que por razones de tiempo no entro en algunos de ellos. Sí observo que la ley 172.13 incluye como parte de esos de los principios a observar el consentimiento de los usuarios, sabiendo que en muchos casos el consentimiento viene limitado por el tema legislativo cuando se ordena la captación de datos personales sin que medie el consentimiento. Y junto al principio de seguridad constitucional, también establece el deber de secreto de los datos personales, de manera que se incorporan nuevos principios o reglas que pasan a ser principios en el marco de la normativa dominicana. Otras leyes también generan múltiples escenarios de protección para esta política de protección de datos y que en alguna discusión relativa a su proceso de implementación, que ahora mismo estamos mirando las mejores opciones para esta implementación, sobre todo con lo que decía doña Patricia de la posibilidad de implementación de la inteligencia artificial, nos va a obligar a mirar las técnicas, las herramientas que están utilizando otros países, y por eso lo importante de esta discusión de derecho comparado en torno a la mayor eficacia en materia de protección de datos, armonizado con la necesidad de libertad de prensa y de acceso a la información pública relevante que tiene la ciudadanía a través de la prensa. De manera que ese equilibrio se hace necesario en este proceso. Se suman a los principios indicados en el marco de la política el principio de proporcionalidad y minimización de datos, que son de interés en razón del tratamiento de los datos personales desde el diseño de los documentos judiciales y el tratamiento de la privacidad por defecto en el marco de cualquier política de protección de datos que intente ser efectiva. Los niveles de protección de datos en la política de protección de datos del Poder Judicial está primero la reducción del dato, que es el principio de proporcionalidad y minimización de los datos, que invita
a usar solo los datos personales necesarios para la comprensión de la sentencia, para la ejecución de la sentencia y para darle ese carácter lógico necesario en el marco de un lenguaje claro y un lenguaje accesible a la sentencia. Como decía doña Patricia hace un rato, el uso de etiquetas que sean comprensibles y que permitan una lectura ordenada sin que se pierda el lector de la sentencia a la hora de leerlo es de capital importancia y estamos trabajando precisamente en el manejo de esas etiquetas. Una iniciativa que se ha tomado es con la Juriteca de la Escuela Nacional de la Judicatura Dominicana y la base de datos de la Escuela Nacional de la Judicatura Dominicana para comenzar ese proceso de ensayo, y lo hemos ido practicando, de cuáles son las etiquetas más adecuadas para lograr ese nivel de comprensión en la lectura de la sentencia al momento de proceder a la anonimización de las decisiones. En este proceso de reducción hay una responsabilidad, como es un tratamiento de origen y un tratamiento por defecto, hay una obligación de responsabilidad por parte de los jueces y del personal de los tribunales, de que en su sentencia, al momento de elaborarla, puedan hacer ese ejercicio de medición de cuáles son los datos necesarios para poder, para que la sentencia no pierda esa esencia de comprensibilidad y cuáles son los datos que pueden prescindir en la misma. El otro proceso que se plantea en la política de protección de datos es el de la disociación en el marco de la privacidad por defecto y por diseño. Se trata de disociación o anonimización de datos, lo hemos dejado abierto allí por las posibilidades que nos da la tecnología de poder ir de un procedimiento o de una técnica a otra en el marco de ese ejercicio. Y se pretende que allí se pueda practicar esa disociación en todos los casos para los fines de la publicidad de la sentencia. Insistimos un poco en el tema de la publicidad de la sentencia porque tenemos en el boletín judicial de la Suprema Corte de Justicia una obligación de publicidad a través del boletín judicial cuyo objetivo, dice la ley, para la ley 2591, que el objetivo es orientar acerca de los criterios que utiliza la Suprema Corte de Justicia para fallar, o sea, los criterios de interpretación. De manera que si ese es el objetivo, la información de los datos personales huelga en el boletín judicial, máxime cuando la ley nueva de casación del año 2023 ha indicado que los datos personales, dirección y otros datos personales, de ellos se podrá prescindir en la decisión de casación, de manera que es un proceso de armonización ahora destinado a procurar niveles de etiqueta que permitan la comprensibilidad de la decisión y que permita la protección de los datos personales. Las excepciones en esta política de protección de datos no se eliminarán ciertos datos personales como los identificativos de jueces, abogados o miembros del Ministerio Público. Los datos de personas jurídicas no están sujetos a esta normativa. Se podrán realizar la publicación con datos personales cuando la ley así lo haya previsto de manera expresa, y la publicación con datos personales puede ocurrir si una ley lo establece o si la Suprema Corte de Justicia lo determina por razones de interés público, debidamente motivada la decisión de publicidad. ¿Cuáles datos personales son pasibles de disociar? Bueno, lo que se ha hecho en la política es generar un glosario no limitativo acerca de datos que por su importancia pueden ser disociados si esto no afecta, como le digo, el tema de la comprensión de la sentencia, obviamente, o sobre todo la ejecución de la sentencia, que es el fin último. Y ese amplio glosario se manejará tanto en el diseño de la decisión como en el tratamiento final para los fines de publicidad de la sentencia, cuando así lo amerite, o cuando un tercero no interesado, sin interés en el proceso en sí mismo, sino que busca la decisión para fines académicos, para fines docentes, para fines bibliográficos, así lo requiera, esos datos podrán ser
disociado o anonimizado o eliminado según el caso que se plantee. En conclusión, la disociación o anonimización de datos personales bajo un marco de tutela de la libertad de prensa contenido en las decisiones judiciales que persigue la política de protección de datos en el Poder Judicial es aplicable a la publicación y acceso por tercero para simple consultas e investigaciones académicas, a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y demás juzgados y tribunales de la República. Se debe realizar ponderando el derecho a la información, a la transparencia, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, con el derecho fundamental a la intimidad y la protección de datos sobre las personas y sus bienes, buscando igualmente la disminución de uso de datos de carácter personal prescindible en estas decisiones. Creo que, como había prometido en las reuniones de organización, 10 minutos era la propuesta que yo había hecho para esta presentación y con ella le doy déjenme ver dónde estamos, a doña Sara la palabra y quedo a la disponibilidad de cualquier inquietud que pueda surgir. A ver cómo quito esto. Acá. Bernabé, Muchas gracias. muy agradecidos, interesantísimo. Creo que probablemente las estrellas se han alineado en el sentido de que los tres países que estamos aquí estamos pasando por fenómenos y momentos muy importantes en esta materia, y este encuentro obviamente nos enriquece, nos da lecciones aprendidas de lo que se está haciendo y también nos deja mucho por seguir conversando. Las exposiciones de ustedes han sido muy amplias, pero en un tiempo muy acotado, y sé que hay preguntas y cosas que probablemente entre ustedes quisieran o reforzar o ampliar, y por eso me voy a permitir, con la venia del público, darles una rondita, que hagamos una ronda de 2 minutos cada una de ustedes, para que puedan pues apuntar algo, ampliar, y luego abrimos para consultas del público. Entonces, más bien empezamos con don Andrés. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Evidentemente, luego de escuchar al doctor Morissette y a la distinguida licenciada Bonilla, queda claro que esto es una historia en desarrollo, que evidentemente en el mundo en que elaboramos, en la tribuna donde nos encontramos, donde administramos día a día información muy, pero muy confidencial, información muy sensible, evidentemente todas las mejores o buenas prácticas que podamos ir generando serán bienvenidas. Este ejercicio, y no hay duda alguna que el ejercicio que se realiza escuchando a los compañeros debería ser constante, ¿no? Porque yo creo que lo que se trata es que todos los derechos estén debidamente protegidos. Como bien explicaba don Bernabé, el tema del acceso a la información por razones periodísticas es importante. No obstante, no debe malentenderse que es un derecho absoluto, porque evidentemente la información que se recoge es una información que evidentemente tiene que ser manejada y tratada. La aplicación de la inteligencia artificial, como bien explica la licenciada Patricia, debe ser un ejemplo a repetir por los países. Yo creo que ese sí es una buena utilidad de la inteligencia artificial, que a todos ha llenado un poquito de asombro, y que tiene, yo creo que ya hay inteligencia artificial para producir inteligencia artificial. Así que por parte de la República de Panamá estamos convencidos que la creación de la oficina va a hacer un antes y un después, sobre todo para el tema de la fiscalización. La normativa, igual que los países que han expuesto, es abundante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un poco ir poniéndola en práctica de manera ordenada, de manera reglamentaria, de manera clara. La capacitación, sin lugar a dudas, es vital para no solamente los ciudadanos, sino en particular para los funcionarios judiciales. Así que, en particular, solamente ahondando que por normativas creo que estamos bastante bien, es un poco irlas reglamentando e irlas poniendo en práctica. Gracias, doña Sara. Muchas gracias, don Andrés. Vamos a darle la palabra a doña Patricia en el mismo orden. Ahora sí, muy agradecida por el espacio. Efectivamente, concuerdo con los señores, don Andrés y don Bernabé.
el hecho de que esto podría ser un primer, ¿verdad?, impulso en esta materia, creo que sí, ya como región debemos como unirnos para empezar a trabajar, porque muchas veces el camino aprendido de uno, lo que uno ha avanzado, podría coayudar al otro, y de la experiencia de un país, pues suma al otro. Entonces yo pienso que podríamos después ponernos de acuerdo y hacer un grupito de WhatsApp para que nos contactemos y estemos comunicándonos, ¿verdad? Porque me parece muy importante. Le comentaba a doña Sara que el proyecto que nosotros estamos desarrollando con inteligencia artificial era haciendo, tenemos más de 500,000 documentos en Nexus. Para poder despersonalizar, anonimizar o desasociar, como quieran llamarle, la información, durábamos 35 años con una persona a tiempo completo. Ahora, en 8 meses hemos despersonalizado, anonimizado 100,000 documentos. Entonces ya hemos ido avanzando, y un reto que se nos presentó porque la Sala Constitucional quiere despersonalizar también la información que ellos tienen, fue referente a, y volvemos a lo mismo, al balance entre el acceso y lo que mencionaba don Bernabel ahora, las excepciones que también nosotros los tenemos, que no se despersonalizan jueces, no, fiscales. Eso sí lo tenemos actualmente con la herramienta, pero la Sala Constitucional nos puso un reto. No puede anonimizarse los funcionarios públicos, quienes presentan informes, médicos, vicepresidentes, todo lo que es funcionario público que presentan informes a la Sala Constitucional, por un tema de transparencia no se pueden anonimizar. Entonces les cuento que ya adquirimos una adaptación a la licencia con la empresa, nos hizo una adaptación. Yo les dije a ellos, yo soy como Santo Tomás, entiendo que ya la empezamos a utilizar ahora a partir de enero. Les contaré después cómo nos va, porque en teoría ya nos lograron a través de la inteligencia artificial que el robot entienda que esa persona no tiene que despersonalizarse porque, por ejemplo, es un médico que rinde un informe. Entonces, son retos que tenemos y que, como les digo, que les cuento el próximo año cómo nos va, o por WhatsApp nos ponemos de acuerdo, y porque sí, creo que de las experiencias de todo lo que ha avanzado también Panamá, que con esa oficina me parece súper importante para también lo que nosotros estamos llamados a hacer. Muchísimas gracias, de verdad que sí, qué bonitos esos encuentros. Gracias. Muchas gracias, doña Patricia. Bernabel, no te escuchamos. Perdón, suele pasar, suele pasar. Muchas gracias, doña Sara, y me emociona mucho la iniciativa de Patricia en el sentido de abrir este espacio de comunicación, diálogo y observación, diríamos, para un proceso en el que nos estamos montando todos. Contarle un poquitito que con la Ley de Uso de Medios Digitales del año 2023, nosotros estamos sistematizando todo el esquema judicial en la República Dominicana. Estamos creando un buzón digital para que las partes y los abogados puedan acceder al expediente, un expediente digital prácticamente completo, con devolución de documentos originales a las partes, y nosotros quedarnos solo con la digitalización, con la confianza de que el funcionario que atendió y recibió esos documentos está certificando que ese documento correspondía al original. Entonces, estamos generando una base de datos enorme relativa a la población que asiste a la justicia por distintos motivos, sea como parte, sea como testigo, sea como perito. Entonces, debemos generar un espacio regional, como bien lo plantean, para ver cómo le damos una respuesta común, porque a fin de cuentas ya la justicia no es local, la justicia está hace tiempo que desbordó las fronteras físicas a través de la internet. Ya los usuarios de justicia pueden conectarse a mirar una audiencia de manera remota. Nosotros que estamos colocando todo el glosario de audiencias fijadas en una plataforma que nos permite incluso las audiencias virtuales en las que personas pueden participar desde el extranjero. Entonces, unirnos todos en este proceso resulta de capital interés, sobre todo por la cantidad de información que estamos poniendo al servicio de los usuarios, pero también al servicio de los que no son usuarios y que no son tan buenos y que están buscando data para comercializarla. Porque sabemos que es un producto bastante apetecible, la comercialización de datos, y nosotros le estamos sirviendo en unas plataformas que si no le generamos una protección robusta, puede también ser contraproducente para los usuarios, para las personas que acceden a la justicia. De manera que me parece una iniciativa extraordinaria. Nosotros queremos aprovechar en la República Dominicana ese escarceo que se ha producido con la prensa para sacar lo mejor del producto que se ha aprobado y mejorar todo este producto, porque la política de protección de datos solo apunta
solo apunta el camino hacia la realización de documentos más robustos como un reglamento de protección de datos del Poder Judicial en la que distintos sectores puedan participar. Esta vez solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público no participa, Defensa Pública no participa, sino que es una regla interna, pero que perfectamente podríamos generar un documento más robusto y con la colaboración que podamos generar de forma conjunta, creo que podemos lograrlo y podemos dar respuesta de manera conjunta a este bloque regional que tenemos en Centroamérica y por qué no más allá. Muchas gracias, doña Sara. Muchas gracias. Yo creo que este primer encuentro sobre este tema ya regionalmente va a tener obviamente un seguimiento. Yo diría que es como esas series ahora que ya no nos basta con un capítulo, sino que habrá un continuará. Voy a abrir al público si hay alguna persona que quisiera hacer alguna consulta o comentario al respecto. Les agradezco mucho levantar la mano o también escribirlo en el chat. Tenemos un tiempo limitado para eso, pero nos parece muy valioso siempre permitir que haya interacción con el público. Entonces, sean muy bienvenidos y bienvenidas. Aquí tenemos doña Belkis Ponce. Por favor, doña Belkis, adelante. Buenos días, bueno, muchas gracias por todos los aportes que nos han dado a los doctores, a usted también, Sarita. Mi consulta va dirigida al doctor Andrés Mojica, de la República de Panamá. Si nos puede dar un ejemplo de violación a los datos de manera cibernética. Él habló de lo electrónico. Entonces yo quería saber si hay algunas recomendaciones con relación a eso, pues nosotros aquí en Honduras creo que vamos encaminándonos a lo que es el expediente judicial electrónico, pero como no está mucho en función, es cierto, juzgados los que lo tienen, quería saber yo cómo se protegen estos datos con relación a lo que es el cibernético electrónico, como un ciberataque, como cuestiones así, delitos electrónicos. Si me puede ayudar, abogado. Sí, por supuesto. En Panamá también existe el expediente judicial electrónico en crecimiento. Cada día se utiliza en mayor cantidad por diversas jurisdicciones y evidentemente es algo sumamente importante y habrá que establecer los mecanismos a través del área informática, sin lugar a dudas, sobre esos ataques informáticos. Entonces está ahí todo un sistema de ciberseguridad que cada día hay que mantener en constante actualización porque si hay algo que puede ser vulnerable a ser superado es precisamente estos temas de ciberseguridad. Así que es creando planes de ciberseguridad actualizados, constantes, fiscalizados por la entidad generadora de toda esa base de datos, porque por mucha protección que podamos darle a lo interno, como decíamos anteriormente, por mucha confidencialidad que suscribamos, si no tenemos paralelamente, de manera fuerte, todo un tema contra el ciberataque, evidentemente vamos a quedar vulnerados a que cualquiera pueda acceder a esa información y flaco favor estaríamos haciendo nosotros entonces a esa base de datos a través de ciberseguridad, sin lugar a dudas y cada día más actualizada, más a la vanguardia, para entonces ir superando precisamente la creatividad de los que están dedicados a hackear ese tipo de información. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Belkis, también. Saludos para Honduras. Gracias. Bueno, pareciera que por hoy no tenemos más consultas. Hay muchos agradecimientos en el chat por su claridad, por su generosidad en compartir experiencias y también por la magistralidad con que nos han presentado este tema amplio y complejo. Creo que por parte del GET ya tenemos programada alguna actividad en seguimiento a esto, pero obviamente también podemos programar si no lo hubiera y obviamente coordinar, establecer estos grupos de trabajo que creo que son pues parte también de la esencia de lo que hacemos. Muy bienvenidos, muchísimas gracias a todos y todas, tengan un excelente día y también pues finalización de año. Yo creo que ya en ese espacio no nos encontramos más y que pues la paz, ¿verdad? Y el amor y la felicidad de estas épocas sea lo que prevalezca en sus casas y en nuestras instituciones. Muy buen día, muchísimas gracias.
Gracias a Buenos ustedes. días. Gracias, doña Sara, por Gracias. todo. Feliz Hasta día. luego, señora. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Feliz día, felices fiestas. Igualmente, Igual. bendiciones. Gracias, igual. Amén.